Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego los besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que viviereis, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Qué tremenda palabra, qué impresionante, qué impactante todo lo que nos dice esta historia. Y yo digo, Graciela, y lo que realmente me impacta mucho, es ver 4 decisiones de las que hemos hablado muchas veces, 4 decisiones diferentes en un mismo escenario. En un mismo escenario. Hay personas que están viviendo exactamente lo mismo en la familia donde dice que Elimelec con su esposa Noemí y sus hijos Kelión y Malión, los 4 estaban teniendo una situación difícil. Estaban en una tierra donde de repente dice que había hambre. ¿Y qué hombre no quiere irse de un lugar donde hay hambre? Si dice que había hambre, esto es sinónimo de escasez, de falta de un montón de cosas. ¿Qué persona no querrá moverse de un lugar cuando las cosas no le van bien? De hecho, muchos de los inmigrantes que están en este país se fueron porque donde estaban había hambre, no había posibilidades de crecer, no había posibilidades de trabajo, no había futuro para sus vidas, y por eso muchos han decidido salir del lugar de escasez para venir a una tierra donde había o donde existen mayores posibilidades de progreso. Esto es correcto, amén. No es descabellado lo que hizo Elimelec. No es descabellado. Muchas personas cuando leemos esta palabra es como que critican la decisión de Elimelec. ¿Y por qué se fue? ¿Y por qué se fue? No es descabellado pensar en tomar una actitud como la que él tomó, de irse de un lugar donde no pasaba absolutamente nada. Pero, y acá quiero, Gra, que me compartas algo. A lo mejor no es lo que él quería, pero se habrá hecho la pregunta: ¿será lo que Dios quiere? No es lo que debía, porque es lo que quiso y de hecho lo hizo. Como tú dices, humanamente no es descabellado que un hombre o una mujer, alguien que tiene como responsabilidad a la familia, de repente viene la hambruna
suba la idea al corazón de decir, nos vamos. ¿Quién se va a querer quedar en un lugar donde hay problemas? El problema no es que la idea fue mala. El problema fue que se movió sin consultar a Dios. A veces creemos que lo obvio, como esto, de movernos hacia un lugar donde creemos que va a ser mejor, Dios lo va a bendecir. Y al ser humano, que nosotros no estamos, antes de conocer la palabra, acostumbrados a consultar a Dios, porque eso es lo que hace el pecado, crear en nosotros esa independencia, donde el hombre vive y hace de su vida lo que quiere, y así nos va, ¿verdad? Muy mal, porque no nos puede ir bien sin la dependencia de Dios, viviendo de una manera independiente. Entonces, humanamente, no pudiéramos criticarlo al hombre, pero cuando conocemos y terminamos de leer la historia, nos damos cuenta que haber ido a un lugar donde aparentemente había pan, se estaban yendo de la tierra porque allí había escasez, parece que no resultó ser una buena idea. A veces creemos que nuestros planes, obviamente Dios los tiene que bendecir, porque no está mal. Y aquí es donde 2 más 2 con el reino de los cielos no funciona que sea 4. A veces quizás no es la suma. Para nosotros 2 más 2 daría 4 y quizás para Dios viene una resta, como vino para esta mujer. Una mujer que se encontró en otra tierra con una buena intención, porque quién duda de que tanto ella como su esposo tuvieron una buena intención, pero haberse mudado a donde creían que era mejor, restó. Claro, a veces las intenciones no son suficientes, ¿no? Claro, le quitó a ella a su esposo y no solamente quedó viuda, sino que perdió a sus 2 únicos hijos. ¿Quién pudiera pensar uno humanamente que si uno se mueve de un lugar donde viene hambruna, te va a ir peor? ¿Y por qué no? Ahí es donde nosotros a veces no pensamos y creemos que la opción que a nosotros nos parece que es mejor, nos va a ir bien. ¿Y quién dijo que sí? Ahí estuvo el error de ellos. Yo creo que definitivamente uno de los errores que cometió Elimelec es esto, y es lo que nosotros tenemos que tener bien en claro. A veces no se justifican nuestras buenas motivaciones. No se justifican en absoluto el creer que hayamos decidido bien, porque pensamos que era lo mejor lo que íbamos a hacer. Creíamos que íbamos por algo que iba a ser muy bueno, pero sin embargo solo lo creíamos, pero no lo consultamos, no vimos cuál era la perfecta voluntad de Dios. Recuerden que en el lugar donde estaban había escasez, mas él dijo, bueno, si hay escasez, la antítesis de la escasez es la abundancia, lo contrario. Entonces, él debe haber pensado, como les dije al principio, él debe haber dicho, yo tengo que sacar a mi familia de acá, porque estas cosas acá no funcionan. Esto acá no va. Y está bien que piense de esa manera. Pero él dijo, necesito ir a buscar una abundancia, necesito ir a buscar abundancia. Necesito ir a buscar más para mi familia, necesito lograr tener el objetivo para mi familia. Él pensó bien, pero los buenos pensamientos no significan que eso nos dé vía libre para hacer lo que querramos. Lo único que nos puede dar vía libre para hacer lo que querramos es que Dios diga, ahora sí lo puedes hacer. Él pensó en la abundancia, pero no tuvo en cuenta si es lo que Dios quería, esa movida. De hecho, la palabra del Señor nos dice, si en lo poco fueres fiel, si en lo poco fueres fiel, sobre mucho te pondré. Quiere decir que lo poco es una herramienta extraordinaria para que Dios nos dé abundancia.
¿Te das cuenta por qué hay un porcentaje de personas que nunca pueden despegar en la economía? Porque dicen, no, cuando yo tenga doy, cuando yo tenga voy a dar una ofrenda especial, cuando yo tenga voy a empezar a diezmar, cuando yo tenga voy a sembrar. Quiero decirte algo, nunca, jamás lo vas a tener. Y no porque esté profiriendo una palabra en contra de tu vida, lo que estoy diciéndote es que estás saliendo de la ley de la siembra y la cosecha. De la única forma que se cosecha, y si no vaya al campo y pregúntele a un campesino, Señor, para tener ese campo minado de papas, ¿qué hizo? ¿Nacieron solas o tuvo que sembrar? Ningún campo tiene su cosecha si primero no hubo una siembra. Y Dios nos enseña que de esta misma manera nosotros tenemos que actuar. Creo que Elimelec, él miró lo mucho, pero no se dio cuenta que lo poco quizás que tenía que haber actuado, que era la obediencia, preguntándole a Dios qué hacer, se le escapó. No lo hizo. Ahora, pero mira qué tremendo esta historia, porque podemos decir que Elimelec, él decide dejar la voluntad de Dios. Pero mira lo que pasa con Noemí. Dice el versículo 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Quiere decir que ella tuvo que vivir toda la consecuencia de lo que el marido decidió moverse de donde quizás no tenía que moverse. Pierde la vida de su marido, pierde la vida de sus hijos, pero ella escucha, dice la palabra, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. O sea que... Qué paradójico que tuvo que volver iba a ser al lugar del cual se fue. Sí. Y si no se hubiera movido, quizás Elimelec, su esposo y sus hijos... Quizás, no sabemos si, no sabemos porque no dice por qué murieron, qué les sucedió. Quizás. Pero lo que sí sabemos definitivamente, y lo importante de esto, Graciela, que Noemí, a diferencia de su esposo, ella también decide, pero ella decide regresar a la voluntad de Dios. Quiere decir de que siempre hay una posibilidad de que nosotros regresemos a subsanar lo que hemos hecho mal. Exacto. Exacto. ¿Cuántas veces como esto, ¿no? Nos enseña esta palabra, este ejemplo, que cuando Dios estaba en medio de la hambruna por responder, nosotros nos movemos antes de tiempo, antes que Dios respondiera, a su manera y en su tiempo y a su hora, pero nosotros queremos todo ya, como hicieron ellos. Ya es tiempo de moverse, ya es tiempo de activarse, pero Dios te dijo ya. Dios te dijo que te movieras o Dios dijo que te quedaras, lo que fuese que tenemos que hacer. Y nosotros nos accionamos fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué pasa fuera de la voluntad de Dios? Pasan muchas cosas que no son buenas. Pero dentro de la voluntad de Dios pueden pasar otras tantas que quizás a ti y a mí no nos gustan. Pero la diferencia es que un cristiano nunca pierde. Alguien que opta por estar en la voluntad de Dios, aunque Dios permita que pasen cosas que a ti y a mí no nos gustan, dice la palabra de Dios que porque le amamos a Él, todas las cosas ayudan para bien. No las entendemos hoy porque como tú dijiste, no significa que si se hubieran quedado en Belén, su esposo y sus hijos no hubieran muerto. No lo sabemos. Quizás hubieran fallecido igual, pero queda esa duda. Y eso no lo sabemos. Pero qué importante, como tú dices, es que Noemí entendió que la primera decisión que habían tomado había sido completamente equivocada. No sé si porque su esposo y sus hijos habían fallecido, pero sí porque el lugar donde había hambruna ahora había pan. ¿Cuántas veces nosotros, permítanme la expresión, somos tercos? Y a veces nos gana el orgullo con el Señor y no somos capaces de devolvernos a Dios, devolvernos a la voluntad de Dios, al lugar estable, al lugar seguro de donde no debíamos habernos movido. Nuestras emociones, algo vino a nuestro corazón y nos movió. Está bien, somos humanos, nos vamos a equivocar muchas veces.
Pero eso no significa como ella, que si estamos entendiendo que si del lugar donde nos fuimos ahora hay bendición, ¿qué voy a esperar? ¿Que me pasen años? Qué bueno que Noemí entendió que debía volver al lugar donde nunca debía haberse ido, ni ella, ni su esposo, ni sus hijos. Cuando Noemí decide regresar, yo creo que si nosotros llevamos esta palabra a lo que aplica para nuestras vidas hoy, creo que si pudiéramos tener un análisis exhaustivo de nuestra propia vida, creo que muchos de nosotros tendríamos que regresar a algún lugar de donde nos hemos ido. Y precisamente no tiene que ver con el lugar físico. No estoy hablando de que porque te hayas movido de ciudad, porque te hayas movido de iglesia, porque te hayas movido de nación. Estoy hablando del lugar de algo más profundo, que es el lugar que a cada uno de nosotros nos corresponde como hijos de Dios. Como hijos de Dios necesitamos estar fundamentados sobre la roca que es Cristo. Y necesitamos nosotros tomar las decisiones que Dios pone en nuestro corazón que debemos tomar. Tú no puedes dar un paso sin que Dios te lo autorice. Tú no puedes proferir una palabra sin que Dios no te la autorice, porque si no, no estarías siendo verdaderamente guiado por la perfecta voluntad de Dios en tu vida. A veces hacemos lo que queremos. A veces decimos, tenemos un problema. Y de repente, como pasó en la vida de Elimelec, que él quiso moverse porque no veía las cosas bien, tenemos un problema y no nos movemos de casa. ¿Cuántos han tenido un problema en este último año? A ver, ¿cuántos han tenido uno por lo menos para arriba? A ver, levante la mano. Un problemita solo, ¿eh? Bueno, si dijeran el último semestre, yo seguiría con la mano en alto. Si dijeran el último trimestre, creo que ahí le levanto a las dos. Y si dijeran el último mes, ahí voy, ya no sé cómo. Problemas tenemos siempre, pero sin embargo, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, estamos aquí con todos los problemas que hemos tenido desde hace muchos años, el último año o la última semana, aquí estamos alabando y glorificando al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y no se trata de que a lo mejor hubiésemos tenido muchas ganas de venir a la iglesia. Se trata de entender que no podemos movernos como cristianos de los principios que tenemos que tener establecidos. Hay hombres y mujeres que se meten en un problema por moverse del otro. Se mueven en lo carnal, y cuando digo de lo carnal no es una crítica, cuando digo carnal no es un insulto, sino una realidad, es la antítesis del hombre y la mujer espiritual que quieren crecer. Cuando no tomamos una decisión espiritual, tienes dos opciones: decides en el espíritu y recibes lo del espíritu, o decides en la carne y recibirás lo que te da la carne. ¿Cuántos hemos tenido tantos problemas que lo que menos hemos querido es levantarnos y venir a la iglesia? Levantar nuestras manos y exaltar al Señor. Lo que menos queremos hacer es adorar y glorificar a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque en el momento de la adoración hay algo extraordinario que sucede en la vida de un hombre y una mujer. Todos conocemos lo tremendo de lo que hombres en la palabra han perdido por adorar y glorificar al Señor, por ser fieles, por estar firmes, por no retroceder. Ha aumentado la persecución sobre nuestras vidas. Y cuando esto sucede en nosotros, lo primero que hacemos es movernos del lugar. ¿Qué significa movernos del lugar? No hacer lo que corresponde. Cuando tengas un problema, escucha lo que te voy a decir, quiero darte este consejo, lo puedes tomar o lo puedes desechar. Cuando tengas un problema, multiplica tu tiempo de congregación. Cuando tengas un tiempo de incertidumbre que no sabes qué hacer, multiplica tu tiempo de venir a la iglesia. Porque no será lo que te den desde la iglesia, será lo que Dios te dará desde el cielo por ver tu actitud, que no te mueves del lugar donde no te tienes que mover. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Hay una historia tremenda, ¿verdad?, que habla la palabra de aquel hombre que lo perdió todo. Job lo perdió todo. Lo perdió todo. Perdió casa, perdió ganados, tenía de todo. Y era un hombre muy adinerado. Era una persona con
con muchas cosas, y lo perdió todo. Pero lo primero que le saca el enemigo es el ganado y las yuntas de bueyes, es lo primero que le sacó. Y uno dice, ¿y por qué le sacó eso? Y no le sacó todo el dinero, no le sacó todo el oro, no le sacó todo lo que tenía. ¿Sabes por qué? Porque con la yunta de bueyes y con los ganados, él ofrecía sacrificio a Dios. Cuando le robó lo que tenía para darle sacrificio a Dios, le robó la adoración. Y con eso, luego le saca absolutamente todo. Por eso no importa lo que tú sientas, no te dejes robar la adoración. Y una cosa es que ores en tu casa y otra cosa es que ores con el cuerpo de Cristo. Que te unas a la adoración, que te unas a la alabanza. Y no para ver luces, no para ver qué suena o cómo suena, sino para que Dios mire tu corazón. Nunca te dejes robar la adoración congregacional, porque es el cuerpo de Cristo alabando al Señor de señores. Amén. Gloria a Dios. Ahora mira qué interesante esto, dice el versículo 8 en adelante, Noemí dijo a sus dos nueras, andaos, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Ahora, fíjate qué tremendo que es esto, Graciela, porque dice que Noemí le dijo a sus dos nueras, a Orfa y a Ruth, chicas, váyanse, hagan su vida, ¿no? Y dice que las dos, esto quiere decir que Orfa lloró, Ruth también, las dos lloraron, las dos sentían lo mismo, las dos amaban a su suegra, las dos amaban la situación, pero una la besó y se fue. Esto quiere decir que a veces las emociones no son suficientemente positivas para que nos lleven a hacer la perfecta voluntad de Dios. Cuidado con solamente llorar, ¿verdad? Estábamos leyendo en ese momento donde toca el momento de decisión y ella le dice, vayan a vivir con la familia de sus maridos, porque ya sus maridos, que eran los hijos de ella, ya no estaban. Vayan a estar en el regazo de su madre, con el amor que ellas pueden dar, la familia puede dar. Y hay algo que pasó en Ruth, que no pasó en Orfa, como tú dices, ¿no? Dos nueras viviendo y escuchando, siendo parte de la misma familia, pero ¿sabes? Recibiendo la misma circunstancia de una manera diferente. ¿Cuántas veces nosotros somos papás? Los que están aquí como papás y tienen más de un hijo pueden entender esto, que a veces, o nosotros mismos como hijos, si tenemos hermanos, como ante la misma crianza o dos personas sin más, o dos personas ante una misma realidad, ambos están viendo lo mismo, pero responden de una manera diferente. Porque el corazón es diferente. Orfa no era mala, estaba agradecida. Pero había algo que no había pasado. Es notorio y es evidente por la decisión que ella toma de continuar su vida a su manera. En cambio, Ruth, había algo que había pasado en ella en estos años que no cuenta la Biblia de cuántos años tenían de casados, pero algo había cautivado, y es lo que a mí me ha cautivado de esta historia. Algo había cautivado en la vida de Ruth que había visto a través de la fe de sus suegros. Ellos se habían equivocado, ¿verdad? Al irse de la casa de la tierra de hambruna a la tierra que pensaron que iba a ir todo bien. Pero sin embargo, seguía allí, firme, en el espíritu, en el corazón de Ruth, una verdad, una realidad tan palpable, tan latente en ella, que ella pudiéndose ir
a la gente que más conocía, que eran sus familiares. Ella fue cautivada por algo que quizás sus familiares no tenían. Claro que, obviamente. Y era lo que su suegra, la vieja, con su suegro de alguna manera modesta, no solamente le habló de esa fe, sino que ella le mostró cómo vivir esa fe. Y mostrarle cómo se vive esa fe, aún aprendiendo de los errores. Hizo que Ruth le dijera como le dijo: donde quiera que tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú mueras, yo moriré. Tu Dios será mi Dios. Algo había prendido en el corazón de Ruth. Una nuera, una hija de la familia, recibiendo lo mismo que la otra, pero ella fue como una esponja, donde no fue sorda a la hora de recibir el consejo, donde a ella no le pasó de largo que Dios se manifestara en medio de esta familia. Para ella lo que Dios hizo había sido tan real, tan poderoso, que a ella la marcó. Evidentemente no pasó así con la otra cuñada, con la otra nuera, porque a la hora de decidir no había algo. Podía ella decir: me voy con mi mamá, que hija joven y viuda, mejor oportunidad para ir corriendo a los brazos de la madre y estar allí, y bueno, quizás si es joven volverse a casar. Pero había algo que había aprendido acá en su espíritu, en la vida de Ruth, algo que, un fuego que nunca había sentido antes, y era la pasión por conocer al Dios que la vieja, que Noemí, que su suegra, le estaba mostrando cómo se vive y cómo se camina con Él, aun cuando nos podemos equivocar. Vos fíjate que lo tremendo de la decisión distinta a las de Elimelec y de Noemí, la de Orfa, es ella toma una decisión de rechazar la voluntad de Dios, porque tenía la opción, comenzó bien, y a mí me gusta mucho llevar esto a la actualidad. Recién leímos que las dos lloraron, ¿recuerdan? Las dos lloraron, o sea que las dos estaban emocionadas, las dos querían hacer lo mismo. Pero a pesar de haber llorado, a pesar de sus emociones, cuando vio la puertita abierta se fue. Y esto me dice que las cosas comenzaron bien, pero las dejó por la mitad, no las culminó y no fue leal como lo fue Ruth. Dejó las cosas por la mitad. Lo que nosotros tenemos que entender que cuando dejamos algo por la mitad, nunca más, jamás se sabrá de nosotros. Porque la Biblia nunca más habla después de este pasaje. Nunca más la historia menciona lo que sucedió con la vida de Orfa. Y así pasa con muchos cristianos en la actualidad. Todo lo dejan por la mitad. Comienzan bien, pero lo dejan por la mitad. Y deciden rechazar el propósito, el proceso, lo poco. Porque están pensando que allá pueden tener más, que algunas cosas le irán mejor. Y no tienen la suficiente experiencia con Dios para entender que lo poco, pero con Dios siempre va a ser multiplicado. Lo poco, pero con Dios siempre va a ser multiplicado. Y cuando hablamos de lo poco, hablamos de carencia. Y cuando hablamos de carencia, valga la redundancia, es falta de un montón de cosas. Hay hombres y mujeres que les faltan un montón de cosas y por eso tienen carencia. Les faltan la posibilidad de decir: necesito ser un hombre o una mujer de Dios, que pase lo que pase, voy a perseverar firme en el lugar que tengo que estar firme para crecer. Por eso te habrás dado cuenta que cuando hay personas que tienen problemas espirituales o que tienen problemas emocionales o que están enojados, no vienen a la iglesia. ¿Te habrá pasado alguna vez? Yo no sé si a ti te habrá pasado. A mí me ha sucedido en una etapa de mi vida. Eso, por lo menos eso lo he superado. Estoy todavía superando otras a pesar de tantos años. Pero lo primero que pasó en mi vida es que cuando yo me enojaba con mi esposa porque discutía con ella, yo no voy a la iglesia. Me decía: ¿pero qué tiene que ver la iglesia? Si nosotros vamos a adorar a Dios porque tenemos un problema, tenemos que ir más todavía a la iglesia. No, andate vos sola, yo no quiero saber más nada.
Y el pastor siempre hace lo mismo, los hermanos siempre hacen lo mismo. Son unos falsos, tienen problemas y vienen y me saludan con una sonrisa de oreja a oreja como si estuvieran bien. Y tienen más problemas que yo. Entonces yo estaba ahí como buen gallito, ¿no? Estaba sacando pechito de paloma como buen argentino, criticando a todo el mundo. Y recuerdo que un día mi esposa me dijo, mira qué tremendo, ¿no? Qué bárbaro, porque hay personas que tienen problemas más grandes que los que tú tienes, que los que yo tengo, que los que tenemos juntos, y sin embargo van y nos ponen una sonrisa de oreja a oreja y no dejan de congregarse. ¡Wow! Me dijo, qué tremendo. Ojalá algún día yo pueda llegar a eso. Ojalá algún día yo pueda tener la mitad de los problemas que tienen ellos y sin embargo permanecer firmes. Y sabes, esa fue una enseñanza tan profunda para mi vida cuando Dios se me revela a través de eso, que por ese motivo soy tan insistente en que nunca saques a Dios del primer lugar de tu vida, te guste o no te guste. Primero es Dios, primero es Dios, primero es Dios. Porque si no lo haces real y te la pasas moviéndote, en vez de ir a la iglesia, cuando tienes que ir a la iglesia, te vas a pescar, te vas a comer un asado o te vas a ir de camping. Y está muy bueno, yo hago todas esas cosas y muchas más. Me encanta, me fascina, pero primero es Dios. Primero Dios, no te muevas. Porque después vemos el resultado en uno y vemos el resultado en el otro. Si yo como pastor de esta iglesia no vengo por 3 días, al cuarto me vas a ver raro. Yo decía, ¿qué le pasa al pastor? Algo tiene, ¿no? No, lo que tengo es normal. Lo que tengo es normal. Es que si no vine a buscar de Dios, se va a ver qué es lo que estuve comiendo en esos días. ¿Me estás entendiendo? Por eso es que no podemos nosotros movernos como se nos ocurra o por emociones. Necesitamos orar y pedirle a Dios que nos guíe. Mira qué tremendo, y con esto estamos finalizando. En definitiva, Elimelec decide dejar la voluntad de Dios, Noemí decide regresar. Quiere decir que hay una nueva oportunidad que Dios nos da siempre, y esto es bueno. Orfa rechaza la voluntad de Dios, pero Ruth, y con esto finalizamos, Ruth decide confiar en Dios. Ruth decide confiar en Dios. Y esto es tremendo porque el confiar en alguien es una expresión 100% de decir yo lo creo, aunque mis ojos no lo vean. Como pasó con Ruth. Es tan clara esta palabra que yo me quedé un poquito más atrás de este paso que tú dices, ¿no? Nosotros necesitamos determinarnos en qué clase de grupo de personas encajamos o pertenecemos. Aquellos que actúan como Ruth o aquellos que van a terminar como Orfa. Yo quiero ser como Ruth. Ellas dos escucharon de Dios. Estoy segura que ellas dos vieron a Dios moverse en medio de ellos, porque algo pasó para que Ruth quisiera conocer al Dios de su suegra. Algo pasó con ella, no solamente la escuchaba, estoy segura que veía a Dios a través de Noemí. Quizás a través de mientras hacía la comida, mientras hacía las camas, mientras tenía paciencia, mientras le enseñaba la palabra, porque no es que somos espirituales, sino que mientras somos humanos, le dejamos a Dios obrar en medio de nosotros. Esa es nuestra decisión. Yo puedo cocinar y no estar en la carne, puedo hacer las camas y no estar en la carne. ¿Qué me refiero? No que estoy volando, sino que me refiero que estoy en comunión con Dios. Y alguien, como en el caso de Ruth o de Orfa, estaban observando a la vieja. Y como tú dices, hoy más que nunca, con todo lo que el mundo está viviendo, necesitamos entender que si tú no decides, alguien va a decidir por ti, o tus decisiones van a llevarte a ser parte de uno de los dos grupos, a terminar siendo como Ruth, alguien donde ahora terminamos, cómo ha terminado esta historia maravillosa, donde alcanzó a conquistar
lo que todavía sus ojos no veían, que Dios tenía preparado para ella, a través de la fe, de esa fe que siguió a través de la vieja, de la suegra, que la cautivó. Ella no abandonó esa fe. Ella dijo, donde quiera que tú vayas, yo voy. Amo a mis padres, amo a mis hermanos, amo a mi parentela, pero algo tienes tú que yo lo necesito. Ella atendió ese vacío, ella atendió a ese fuego que en otro lugar ella no encontró. Sin embargo, Orfa dijo, muy lindo el fuego, muy linda la palabra, pero yo me voy a hacer la mía. Qué triste que hoy, como tú dijiste, nos pueda pasar como cristianos, que hacemos la nuestra, que venimos a la casa del Señor, escuchamos la palabra, y mi pregunta es, ¿verdad? ¿Qué está pasando en tu casa? O que hago lo que quiero. ¿Qué está pasando en tu casa? ¿Hay cambios? ¿Hay pruebas pero hay victoria? ¿Hay quebranto pero hay fortaleza? ¿Hay momentos difíciles pero la presencia de Dios irrumpe para levantar tu corazón? ¿O no pasa nada? ¿O estás como Orfa en ayunas de Dios? De eso nosotros hoy somos apercibidos, de volvernos a donde se tuvo que volver Noemí, del lugar donde se movió. No es levantar las manos, no es cantar el coro de memoria, es vivir al Señor, que es lo que pasó que Ruth pudiera, como tú dices aquí en el último punto, decidir. Ahí es cuando ella decide ir detrás de la vieja, como decimos de una manera cariñosa. Lo dice la Biblia, menciona a la vieja, por eso mencionamos. Detrás de la suegra, quien se volvió para ella no solamente una mujer con la que se encontraba identificada, porque las dos eran viudas, las dos eran mujeres, y las dos entendieron que tenían la misma necesidad de Dios. Y Ruth dijo, donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. Donde quiera que tú mueras, yo voy a morir. Que tu Dios, ese que te levanta, ese que hace que levantes tus manos en medio de la crisis, ese que hace que abras la boca y cantes a Dios en medio del dolor, es el que Dios que yo quiero para mi vida. Ruth fue cautivada por la fe puesta en práctica a través de la vida de la suegra. Ahora fíjate qué tremendo que es esto, ¿no? Para terminar, que alguien piensa que a Ruth le tocó la mejor parte. Porque alguien puede decir, bueno, en definitiva, Orfa decide mal, se va, nunca más nadie sabe de la vida de Orfa, se la perdió. Entonces, Ruth se quedó con todos los laureles. Ruth se quedó con la victoria, ella se quedó con el trofeo, ¿no? Y fue la famosa. ¿Qué pasó después de eso? Y ella fue la famosa. Una Pero vez que decidió, sin ¿qué embargo, pasó? lo tremendo de esto es que cuando Ruth decide irse con su suegra, volvemos al inicio porque estamos terminando este mensaje. Recuerda el título del mensaje. Lo mucho sin Dios desaparece. Lo poco con Dios se multiplica. Ruth se quedó aparentemente con lo poco, porque ya no había suegro, ya no había marido, ya no había cuñado, ya la cuñada se había ido. Lo poco, a ella le quedaba lo poco, y lo poco era la peor parte encima. Porque dice que regresaron, ella cuando regresa a los campos con su suegra, tiene que comenzar a espigar y comienza a trabajar en el campo de madrugada solamente para que pudiera comer ella y darle de comer a su suegra. Quiere decir que Ruth no se fue a decir, bueno, me quedé yo sola, ahora tengo el puesto de gerente de acá del campo, voy a ser la manda más, ahora van a ver quién soy yo. Fácil. Ella opta por lo poco aparentemente, logra por lo poco, por lo que creía que nunca de allí podrían sacar algo bueno, pero sin embargo deja ver y expone toda su convicción de que no debía dejar. La suegra representa la autoridad de Dios.
Para Ruth, esa suegra representa la perfecta voluntad de Dios y le dijo, donde tú vayas, no me ruegues más, le dijo. Por favor, no me ruegues más, porque donde tú vayas yo iré contigo. Donde tú te mueras yo me moriré contigo. No me pidas nunca más que me vaya, porque yo no me muevo. Esto habla de convicciones firmes y claras. Reitero, no hablo de movimiento de ciudades, de iglesias, de casas, de barrio. Hablo de que tú no te puedes mover como cristiano, como cristiana. No te muevas de tus principios. No se trata de tu voluntad, se trata de la voluntad del Padre. Hasta Jesucristo, cuando el peor momento de su vida en el Getsemaní, que significa prensa, lo estaban prensando. Él, siendo el Hijo de Dios, mira al cielo y le dice, Padre, que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabes? No se trata de tu voluntad, de las cosas buenas. No, pero esto es bueno y esto es malo. Esto es bueno, pero esto es malo. Esto es bueno, pero esto es malo. Mejor cerremos la boca, no juzguemos. Veamos qué es lo bueno que podemos hacer nosotros. Pablo y Silas querían ir a predicar y el Espíritu se los prohibió. Querían ir a otro lugar y el Espíritu se los prohibió. Iban a predicar, iban a hablar, iban a exponer su vida, iban a hacer cosas buenas, pero no era el sitio donde Dios quería que estuvieran. Por eso ven en esa visión al hombre macedonio diciéndole, pasa por aquí, y entienden que esa es la voluntad de Dios. Y en ese lugar les esperan 39 azotes a cada uno. ¿Sabe? Quiero decirte algo. A lo mejor Dios te trajo a esta congregación porque hay 39 azotes que Dios te quiere dar. Pero eso no te habilita para que abras la puerta y salgas corriendo, sino que te habilita a permanecer firme en tus principios, en tus convicciones. Porque dice el Señor, si en lo poco fuere fiel, si en lo poco fuere fiel, en lo mucho te pondré. Habrá abundancia sobre tu vida, habrá abundancia, las bendiciones se cumplirán, las promesas se cumplirán, correrán detrás de ti, las bendiciones serán tan grandes que las recibirás y las vas a entregar a los demás. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? ¡Aleluya! Hay algo significante. Belén, que es la voluntad de Dios, es la casa del pan. Y ellos se movieron a Moab, lugar que se llama desperdicio, lugar de la nada. Cada vez que tú y yo, como hijos de Dios, nos movemos de la voluntad de Dios, del lugar de la casa del pan, de la provisión. Jesucristo es el pan de vida. Nos moveremos al lugar de la ruina, al lugar del desperdicio, al lugar de la nada. Necesitamos en este día, tú y yo, volver a la voluntad del Padre, a Belén, a la casa del pan, a la perfecta voluntad de Dios. Así no entendamos lo que el Espíritu del Señor está haciendo en medio de nosotros. Pero lo que Él está haciendo, dice la palabra de Dios, que su voluntad es buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Que nuestra humanidad no la entienda, claro, pero al pasar el proceso entenderemos que Dios quitó de ti y de mí, que era necesario para perfeccionarnos y que el Señor nos pudiera tener más afirmados sobre la roca. Porque lo que Dios trata en medio de los procesos es tu carácter, es mi carácter, aquello que hizo que Orfa, viendo pasar la presencia de Dios, dijera: yo me voy con los míos, me voy con el mundo, me voy con mi parentela. No escogió mal, pero podía haber escogido algo mejor, que era estar en la perfecta voluntad de Dios, donde allí nada, absolutamente nada. Dice que Ruth se casó con Boaz, con el dueño
de aquella tierra donde ella un día comenzó a espigar, para volverse, cuando quedó embarazada, parte de la genealogía del Señor Jesucristo. ¿Quién pudiera contarle a esa jovencita que un día, cuando la presencia de Dios cautivó su vida, su nombre hoy, después de 2000 años, estaríamos hablando de su buena actitud, de su ejemplo, de haber hecho caso, de haber perseguido la presencia de Dios, a pesar de lo que no entendía, a pesar de lo que no sabía, a pesar de lo que no sabía qué le esperaba, como tú dices? Le tocó estar bajo el calor, bajo la lluvia, sin comprender, arrodillada, agarrando lo que los demás dejaban en medio para levantar la cebada. Pero la guía, la buena influencia de la vieja, de Noemí, de la suegra, que había entendido que ella primeramente fue la primera que necesitó volver a la voluntad de Dios. Fue la que le dijo: hija, yo necesito volver a Belén. Necesito volver a la casa del Padre, a la casa del pan, de donde nunca debimos habernos vuelto. Cuando Ruth escuchó a la vieja, dijo: ¿cómo no voy a creer en este Dios todopoderoso, que no solamente es sabio, sino es entendido, y sino que además abre puertas que jamás imaginé que sobre mi vida podían ser abiertas? De ser nadie, se convirtió en la esposa del dueño del campo, para luego ser parte de la genealogía de Jesucristo. Y tienen un hijo con voz llamado Obed. Y Obed tiene un hijo llamado Isaí. Isaí tiene un hijo llamado David. Y comienza aquella mujer que escogió lo poco, pero hacer la voluntad con Dios, ser multiplicado de tal manera que terminó siendo parte del árbol genealógico, nada más y nada menos que de Jesucristo, Señor de señores y Rey de reyes. ¡Aleluya! Vamos, dale un fuerte aplauso. Dale un fuerte aplauso. Lo mucho sin Dios desaparece, pero lo poco en la perfecta voluntad de Dios siempre se multiplicará. Aleluya. Ponte de pie, ponte de pie. Sí.